Vamos a iniciar el estudio de este domingo. Se titula Bástate mi gracia. Son palabras bastante conocidas por todos nosotros. Se encuentran en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 12, desde el verso 7 hasta el verso 10. Dice así, hermanos, en esa palabra: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Estas palabras las escribe el gran apóstol Pablo, ese hombre que para muchos historiadores, tanto historiadores sagrados como seculares, representa la más importante conversión en toda la historia del cristianismo. No existe una conversión más importante, de más trascendencia, de más efecto, de más impacto para el cristianismo que la conversión de Saulo de Tarso. Gracias a él está escrita más de 1/3 parte del Nuevo Testamento. Toda la literatura doctrinal, que es el fundamento del cristianismo hasta el día de hoy, le fue revelada a este hombre. Él es el apóstol a los gentiles. Por él nosotros hemos venido a Cristo. No hay entonces, hermanos, según los expertos, una conversión de mayor trascendencia en toda la historia que la de Saulo de Tarso. Pero esta es una conversión muy especial por varias razones. En primer lugar, porque Saulo de Tarso ya era grande antes de ser cristiano. Saulo de Tarso ya era un hombre respetado, admirado, venerado. Tenía posición social, tenía posición económica, tenía posición religiosa, tenía posición intelectualmente hablando. Quiere decir que Saulo, el judío, ya era grande. Y Pablo, el cristiano, fue todavía más grande. Esa grandeza que él ya tenía como ser humano, como hombre, como cualquier otro ser humano que camine en la tierra, fue magnificada en su conversión a Cristo y en el encargo de convertirse en el apóstol a los gentiles. Quiere decir entonces, hermanos, que él ya había conocido la grandeza humana, pero llegó a conocer la grandeza en Cristo Jesús. Y eso lo hizo todavía más grande y excelente. Resulta entonces, hermanos, que este hombre, conociendo ya la grandeza humana, va a ser aún más engrandecido con este ministerio de llevar la salvación a los gentiles. Pero muchas veces nosotros miramos a ese Pablo grande, a ese Pablo gigante, a ese Pablo magnífico y extraordinario, y se nos olvida mirar al hombre pequeño, al hombre común, al hombre como cualquier otro de nosotros. Paradójicamente, ustedes pueden investigar eso, el nombre Pablo significa pequeño. Es interesante esto, y fue el nombre judío de él. Él tenía un nombre gentil y un nombre judío, como todos aquellos que habían tenido la ciudadanía romana. Conservaban un nombre gentil y conservaban un nombre judío. El nombre judío de él fue Saulo y el nombre gentil fue Pablo. Y por eso nosotros lo conocemos como Pablo, porque indiscutiblemente su tarea fue para con los gentiles. Y este nombre Pablo significa pequeño, un dato muy interesante que nos hace pensar. Nos hace pensar porque quizás este nombre Pablo nos está indicando que él en realidad era un hombre como cualquier otro, pero que llegó
a cumplir la magnífica y extraordinaria meta de su carrera apostólica gracias al trato que el Señor tuvo con él. ¿De qué trato estamos hablando? Particularmente en estos versículos que hemos leído. ¿Cómo trató el Señor con este Pablo grande y magnífico? En primer lugar, recordándole continuamente que él solo era un hombre como cualquier otro. Y lo hizo con un método, hermanos, directo, fuerte, podríamos decir que hasta doloroso y humillante. Tenía que ser así porque, como ya hemos dicho, Pablo había alcanzado alturas que ningún otro hombre había alcanzado. Si ustedes leen los primeros versículos de este pasaje, van a leer que él mismo describe el momento en el cual, dice él, si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero subí hasta el tercer cielo. Y vi cosas inefables, imposibles de describir. ¿Qué visión tuvo este hombre? ¿Qué experiencia tan extraordinaria, espiritualmente hablando, tuvo en la presencia de Dios, que no pudo describir lo que vio? Dice que era hermoso, era precioso, era maravilloso, pero no encontró palabras para describir lo que él había visto. Pero esto de llegar hasta el tercer cielo nos está indicando ya que él había tenido experiencias espirituales con el Señor muy superiores a la de cualquier otro hombre en su tiempo. En medio de esa grandeza, al mismo tiempo, en medio de toda esa grandeza, reconoce que le había quedado algo que no le dejaba quizás, como él hubiera querido, gozar de todas esas experiencias maravillosas en el Señor. ¿Qué le había quedado? Él lo llama un aguijón en la carne. Un aguijón es como la punta de una lanza o de una vara que se le hinca a una persona en las costillas y es doloroso. Obviamente, hermanos, este aguijón en la carne implicaba una experiencia dolorosa en alguna medida. Seguramente que no habría orado poco tiempo porque le fuera quitado. Él dice que en 3 ocasiones le había pedido al Señor que le quitara aquel aguijón en la carne. Y no nos imaginemos que cada una de esas 3 ocasiones oró 15 minutos y ya, como hacemos nosotros. Seguramente él había orado horas, días, semanas, meses, rogando, ayunando, clamando al Señor que le quitara ese aguijón en la carne. En 3 ocasiones dice él que lo hizo. En la primera no le contestó, en la segunda no le contestó, a la tercera le respondió y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, hermanos, el Señor le dijo: no te lo voy a quitar. Y no te lo voy a quitar por tu bien. No te lo voy a quitar porque no te conviene que yo te lo quite. ¿Por qué? Porque habiendo sido engrandecido sobremanera como lo has sido, si no tienes cuidado, el ego te puede derrotar. Si no te recuerdo continuamente que eres un hombre como cualquier otro, te puedes engrandecer, te puedes envanecer, te puede llenar de orgullo y de egoísmo pecaminoso y eso mismo te puede destruir. Dejaré ese aguijón en tu carne para que te recuerde cada cierto tiempo que solo eres un ser humano. Que solo eres un ser humano que tiene virtudes y cualidades, pero que también tiene muchas imperfecciones. Eso sí, el Señor le estaba diciendo: eres solo un ser humano, pero yo te he llevado a la grandeza. Y quiero que permanezcas en la grandeza. Y quiero que seas cada vez más grande, pero también te quiero proteger de tus propias debilidades. Él comprendió bien que Dios le dejaba aquel aguijón en la carne y comprendió también cuál era el propósito. Ustedes lo leyeron, él mismo dice: y para que no me enaltezca demasiado por todo lo que he recibido, me ha dejado este aguijón en la carne. Él lo comprendió bien. Después de que el Señor le contestó, él lo entendió todo.
Y dijo, el Señor va a dejar esto en mí para que no me enaltezca yo demasiado. No vaya a ser que Él me tenga que bajar de la nube de una manera terrible. Es mejor que yo permanezca con los pies en la tierra. Él lo entendió y con paz recibió aquella decisión del Señor. Ahora, ¿por qué es importante esto para nosotros? Porque esto nos demuestra que en cierto sentido el Señor necesita más de nuestras debilidades que de nuestras fortalezas. Fíjense bien las palabras que le dijo el Señor. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. En la medida en que reconoces tus debilidades, en esa medida yo te fortalezco. En la medida en que reconoces tus limitaciones, en esa medida me dejas obrar para que no te venzan las dificultades ni los problemas que puedes encontrar en tu vida. Muchas personas, hermanos, vienen a Cristo siendo ya grandes. Y no me refiero necesariamente a la edad, sino que ya conocieron la grandeza en algún aspecto, en alguna medida, en alguna situación de su vida. Algunos de ustedes vinieron a Cristo y ya eran reconocidos por su valentía, ya eran conocidos por su sabiduría, ya eran conocidos por su honestidad, por su rectitud, por su buen nombre, magnífico. Todas esas son cualidades extraordinarias. Todo eso no es malo, pero abre la puerta para que el enemigo pueda sacar ventaja llenándonos de orgullo y de vanidad, haciéndonos creer que lo podemos todo por nosotros mismos, y de repente vamos a descubrir que quizá ya ni necesitamos al Señor porque nosotros somos capaces, porque nosotros somos autosuficientes, porque ya nosotros hemos demostrado que somos grandes y suficientes. Si una persona es sabia, eso es bueno, pero si cree que es más sabio que cualquier otro en esta tierra, va camino al fracaso. Una persona puede ser muy inteligente, magnífico, felicidades, qué bendición, pero si llega a creer que no hay nadie como él, va camino al fracaso. Es decir, si se le olvida que solo es un ser humano, que tiene cualidades magníficas en su persona, que tiene virtudes y capacidades y habilidades y conocimientos admirables en su vida, eso es magnífico. Pero si cree que ya no hay en esta tierra nadie que se le pueda comparar, ha llegado la hora del fracaso. Es por esto que el Señor no dejó caer al apóstol Pablo. Él sabía que Pablo era grande, que Él lo había engrandecido, que Él lo había llevado incluso al tercer cielo. Y si Pablo se descuidaba, iba a fracasar de una manera terrible. Y por eso le dejó este aguijón en la carne. Entendamos nosotros ahora que es por eso que a veces el Señor permite que veamos nuestros errores, que miremos nuestros fracasos, pero muchas veces el orgullo nos impide ver la verdad. Cuando el orgullo ha llenado nuestro corazón, ya no podemos entender nuestras limitaciones, ya no queremos aceptar nuestras limitaciones. Queremos o preferimos creer que somos capaces por nosotros mismos y que podemos hacer lo que nosotros querramos sin necesidad de nada ni de nadie, incluso muchas veces y peligrosamente sin necesitar ni siquiera de Dios. ¿De qué verdad entonces hablamos? De la misma que descubrió el apóstol Pablo. Somos solamente seres humanos. Podemos tener muchas cualidades, pero también tenemos imperfecciones y debilidades, porque nuestra naturaleza es así. Pero en esta debilidad nuestra se perfecciona el poder de Cristo si permanecemos en Él, delante de Él, tomados de su mano. Él nos llevará a la grandeza. Amén. En segundo lugar, este pasaje nos demuestra que el Señor trató con Pablo dejándole sentir la debilidad en su carne. Mucho se ha discutido de cuál fue en realidad el aguijón en la carne del apóstol Pablo. En el verso 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera.
Es importante, hermanos, en esta descripción que hace el apóstol, las palabras que me abofetee. Todos sabemos lo que significa abofetear. Todos hemos sentido ganas alguna vez de abofetear a alguien. Ustedes ya saben de lo que hablamos. Estas palabras son clave para entender lo que sucedía en la vida del apóstol Pablo. La palabra abofetear era bastante común en los días de Pablo. Se usaba para describir una práctica muy común entre los señores que tenían esclavos. Los señores, los amos de los esclavos, tenían la costumbre de abofetear a sus esclavos en público. Y los esclavos no podían decir nada, porque el señor, el amo, podía incluso quitarles la vida porque le pertenecían a ellos. Eran su propiedad, eran su posesión. Estos señores tenían la costumbre de que si el esclavo fallaba en algo y a ellos les enojaba, les abofeteaban en público. Y parece ser que el apóstol Pablo tomó de ahí esta palabra. Es decir, para que me abofetee implicaba que aquella condición lo humillaba. Aquella condición se hacía pública. Aquella condición era del conocimiento de todos. Así como un esclavo se abofeteaba en público, así aquella dolencia lo exhibía a él públicamente y todo el mundo se daba cuenta cuando aquel aguijón lo lastimaba, cuando aquel aguijón hacía su presencia, cuando aquel aguijón aparecía en su cuerpo. Es por esto que la mayoría cree que se trataba de una enfermedad. Algunos dicen que una enfermedad en los ojos, otros dicen que una enfermedad en la piel, pero que seguramente era visible a los ojos de todos y por lo tanto se hacía pública la debilidad del apóstol Pablo. Quiere decir que el apóstol Pablo un día estaba predicando un tremendo mensaje porque era un gran predicador. La gente se salvaba y al siguiente día caía a los ojos de todos bajo el dominio de este aguijón de la carne que lo sometía irremediablemente sin que él pudiera hacer nada, sin que él pudiera ocultarlo. No era una dolencia que él pudiera ocultar y de la que nadie se daba cuenta. Todo el mundo lo veía, todo el mundo se daba cuenta. Todos lo miraban a él, ser sometido por aquella dolencia sin poder hacer nada. Pero Pablo pertenecía al Señor. Y por lo tanto, nada podía hacer cuando aquello se presentaba. Y él lo entendió perfectamente. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? ¿Cuál podría ser nuestro aguijón? Cualquiera que sea, en nuestro caso, no ha sido enviado por Cristo. Esto sucedió solamente con Pablo. Pero dentro de los posibles aguijones que podrían estar afectando a nuestra vida, podemos contar la falta de afectos, el sentirnos superiores a los demás, el despreciar, ofender, pisotear a todo el que no piensa como nosotros, la actitud de desprecio hacia cualquiera de nuestro prójimo simplemente porque nosotros nos consideramos superiores. Cualquiera de estas expresiones nace del orgullo, nace del ego, nace del sentirse superior a los demás. Nace, hermanos, de esa debilidad del corazón humano. Quizás no nos damos cuenta, pero ese aguijón en nuestra carne es un mensajero de Satanás que nos abofetea, porque nuestra conducta se hace pública, porque nosotros nos exhibimos despreciando al hermano, porque nosotros nos mostramos a los ojos de todos, sintiéndonos o dejándonos ver en nuestro punto de vista superiores a los demás, considerando quiénes pueden tener acceso a nosotros y quiénes no, considerando quiénes pueden tener confianza con nosotros y quiénes no, porque nosotros somos superiores. ¿En qué sentido, hermanos? Es un mensajero de Satanás, en el sentido de que nada podemos hacer cuando nos ataca. Porque una persona llena de orgullo no puede gobernar ese sentimiento tan terrible. Más bien, el orgullo gobierna a la persona. El orgullo domina a la persona y la persona queda indefensa ante aquel castigo severo que le impone esa debilidad. El hombre se muestra incapaz de vencerlo.
Sufrimos, lamentamos, nos dolemos de las consecuencias que nos trae a la vida, pero seguimos insistiendo en conservar esa imperfección nuestra, esa debilidad nuestra en nuestra vida. Hay personas a quienes les toca reconocer continuamente cómo han arruinado relaciones de amistad, relaciones en el trabajo, relaciones en la familia, relaciones en la iglesia. Lamentan, lloran, se duelen, pero insisten en seguir siendo gobernados por esas actitudes de egoísmo y de vanidad que traen tanto dolor a todos. El primer paso entonces que necesitamos, tal como le sucedió a Pablo, es reconocer que tenemos esa debilidad y que esa debilidad nos puede estar gobernando, que esa debilidad nos puede estar dominando, que esa debilidad nos está abofeteando continuamente porque nos exhibe públicamente exhibiendo nuestras debilidades, en vez de exhibir una disposición a luchar contra ellas y vencerlas en el nombre de Jesucristo. En vez de dejarnos gobernar por estas actitudes, deberíamos recordar las palabras del Señor a Pablo: en tu debilidad es que se perfecciona mi poder. La Escritura dice: la obra que el Señor ha comenzado en vosotros, Él la perfeccionará. Él la va a llevar a la perfección si nosotros sabemos reconocer que todavía quedan aguijones en nuestra carne. Fíjense bien que es en nuestra carne, en esta actitud humana pecaminosa nuestra. Es ahí donde tenemos esos problemas. Es ahí donde sufrimos estas dificultades. Si nosotros no reconocemos el aguijón que nos está doliendo, muy difícilmente el Señor se va a poder perfeccionar en nuestra vida. El primer paso es reconocer que los podemos tener. El primer paso es reconocer que pueden haber en nuestro corazón sentimientos destructivos como el rencor, el resentimiento, la enemistad, el odio, la venganza, la falta de perdón, tantas emociones que son terriblemente destructivas y que nos dominan y que nos gobiernan y que nosotros incluso llegamos a confesar que no podemos hacer nada, que no podemos librarnos de ellas. Ciertamente no nos vamos a librar en nuestra fuerza, pero en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Jesucristo. Amén. Él se va a perfeccionar precisamente en la medida en que reconozcamos nuestras propias debilidades. El aguijón está ahí para recordarnos que tenemos un Dios todopoderoso, que por grande que sea nuestra dificultad, que por grande que sea nuestra debilidad, es mayor la fuerza de Cristo para hacernos más que vencedores en frente de cualquier dificultad que nos esté afectando. Por lo tanto, hermanos, los aguijones están ahí para recordarnos que somos seres humanos. Vengamos a Cristo y reconozcamos delante de Él nuestras debilidades. Eso hará la diferencia entre seguir viviendo humillados por nuestras debilidades o dejarnos perfeccionar en el poder de Cristo Jesús. Esta es la decisión que a nosotros nos plantea este pasaje en la vida del apóstol Pablo. Dios es el mismo Dios que perfeccionó a Pablo es nuestro Dios. El mismo Dios que salvó a Pablo es nuestro Salvador. El mismo Cristo que le llevó a la grandeza es el mismo Cristo que está con nosotros hoy aquí para llevarnos a nosotros también a la victoria. Entreguémonos a Él y Él se perfeccionará en nuestras debilidades. Vamos a orar.